Bueno, continuamos en nuestro recorrido por los capítulos de Charlando. Vámonos para el capítulo 9 y esta vez nos visita de manera presencial nuestro ya habitual invitado Mario Fernández. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? ¿Qué tal el viaje? Hola Camilo, bien, cansadito, pero con sensaciones encontradas siempre que uno llega a Colombia nuevamente. Algo que veníamos por ahí charlando en algún momento y también con algunas otras personas es que ese sentimiento que uno trae cuando llega al exterior ya después de estar varios tiempo, es un sentimientos encontrados, ¿no? Es lo bonito de ser uno colombiano por todo lo que a uno lo reúne con las demás personas con las que uno ha compartido la vida, el hecho de ser colombiano, el tema cultural, de todo lo que significa, lo que significa ser colombiano, pero más allá de eso, de una forma muy crítica, sí es ver con tristeza una realidad muy fuerte que, bueno, lo hace a uno replantearse muchos conceptos sobre los cuales uno ha crecido y sobre todo seguir intentando dar un criterio de una manera lo más objetiva posible de lo que somos como país. Oye, ya mañana por allá. Sí, claro, sobre todo el Reino Unido. Hace 6 meses que no venía. Quería preguntarle por algo. Resulta que usted viajó el día de la final. Y Así además es. hay que decir que usted es un muy fanático del fútbol, cosa que por ejemplo yo no soy. Es una Y además anécdota no solo el fútbol, sino muy fan de de Messi. Messi. Sí, eso fue una anécdota que quedará para el resto de mi vida porque además el vuelo es casi a la misma hora que empezaba el Usted no partido. vio nada del partido. Absolutamente nada. Yo me entero de que Messi y Argentina quedaron campeones cuando aterriza el avión y personas que estaban en el puesto de atrás, un niño empezó a decirle al papá que Messi había hecho 2 goles y que Argentina había sido campeón. Ya después me llama Natalia y Natalia que me dice, mi amor, Messi quedó campeón, no sé qué, y va. Pero todo el vuelo fue pensando cómo ir al partido, qué tal esto. Después vi un mensaje de un hermano mío que me dijo que me había perdido la mejor final de la historia del fútbol, en fin. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero bueno, es una anécdota de vida que queda ahí. Bueno, entonces para hoy, pues hablar un poco también de los contrastes económicos. La verdad es que últimamente se ha bajado un poco el hype del tema macroeconómico. Es decir, la inflación ya empezó a ceder, entonces empezó como todo ese tema a mermar. También el techo de deuda en Estados Unidos, pues ya vimos, igual lo estuvimos hablando acá en un, Ujú. en un, en un podcast que finalmente Pero, se esperaba que, exacto, que se diera. ese es un paréntesis que podemos hacer con el tema y es, finalmente, las dos oposiciones políticas de Estados Unidos se ponen de acuerdo con el techo de deuda y sacan nuevamente adelante lo que eso significa, ya que esto más allá de lo que sabemos técnicamente que puede suceder el día de mañana, pues bueno, es otro tema. Sí, digamos, usted pues afirma un poco la realidad de allá al final se ponen de acuerdo para sacar adelante el país. Pero también, ¿qué piensa? ¿Será que no hubo acuerdos que vayan a, es decir, que no hay intereses personales detrás de todas las negociaciones? ¿O se Pero vuelve tan loable ese tema de los legisladores? yo creo que hay de todo, Camilo. O sea, hay, hay intereses debajo de cuerda que se habrán manejado, me imagino yo, pero también es tener presente que la clase política que tenía la oposición, que es el Partido Republicano, que tiene la posibilidad de no llegar al acuerdo del techo de deuda y entrar en el default económico que esto significa para el mundo entero, porque estamos hablando de la primera economía del mundo, eh, necesariamente nos coloca en una retrospectiva de ver que las dos corrientes políticas del país, por más opuestas que son, llegan en sí para favorecer al país a un acuerdo para subir el techo. Sí, porque yo, digamos, pasemos a la realidad colombiana. Ahorita mismo se está también en pues, la eterna pelea de partidos, pero también se evidencia, a ver, se está desfragmentando el acuerdo inicial, el acuerdo político inicial. Es evidente que los partidos tradicionales, si no se jugaba según las reglas de ellos, pues no iban a seguir en el pacto. Es decir, ellos entraron, supongo yo, así lo veo yo,
pensando, bueno, hay que meternos en la cochada, montarnos En la mermelada que nosotros sabemos. porque a cambio seguro vamos a obtener. Si de pronto, que no lo sé, o se les quiso invitar a que participaran en esto, pero sin, pues fue cuando dijeron, no, yo aquí no juego, y es donde seguramente ha tenido que entrar el gobierno a dar, porque sí se ha dicho ampliamente que se entre, yo no lo sé, o sea, no tengo ningún argumento para decirlo, pero sí intuyo que puedo intuir perfectamente que ahí hubo mermelada. Sí, sí, sí. Y seguro. que no va a haber otra manera de convencer a los partidos tradicionales para que así sea. Es decir, yo siento que no hay un incentivo, por ejemplo, de vamos a echar el país para adelante si no hay mermelada. Sí. Porque además en lo personal, a mí las reformas no me gustan. La mayoría de las cosas de las reformas no Es me gustan. que ese es el tema, porque lo que hemos hablado aquí en varias ocasiones y es, por ejemplo, el tema de la reforma de la salud, que trae consigo, que ha sido la criticada Ley 100. A mí me parece terrible. Digamos que ya hay un sistema montado desde el 93. Bueno, Ley 100 del 93, pero realmente empezó en abril del 94. Pero hay algo aquí, Camilo, muy interesante, y es que hay un sistema montado que tiene falencias. No, evidentemente. O sea, ¿quién va Y que a- como economía emergente, como economía en desarrollo, pues realmente necesitamos que ese tipo de sistemas se vayan puliendo con los acuerdos entre partidos. Podemos criticar las EPS, podemos criticar el sistema, podemos entrar a detallar si realmente hay fallas o no, sí. Pero que la reforma sea la solución, no. Parece más una reforma al capricho de una persona que quiere retar a los poderes que están detrás del sistema de salud. ¿Que hay? Sí, por supuesto, o sea, porque es verdad. hemos visto, perdóneme, en el 2013, yo estuve muy poco tiempo, porque estuve tan solo 2 meses, en la liquidación de el llamado Sol Salud. ¿Lo recuerda? Que su mayor partícipe político de esa EPS era el Tuerto Gil. Sí, claro. Bueno, esa EPS en liquidación, cuando uno dimensiona lo que es la liquidación de una EPS y el grueso financiero que tiene y la economía que maneja, uno dice, evidentemente la salud en el país es un negocio para los políticos. Porque alrededor de la política... Sí, no, pero a mí es más. Por ejemplo, yo puedo hablar de otro tipo de EPS que no son este tipo de EPS, sino Es que de verdad, empresas privadas dedicadas a la prestación de un servicio buscando un rédito económico, pero en esa misma búsqueda del rédito económico también se convierten en compañías eficientes que buscan captar clientes a través compitiendo de los buenos servicios. Y por ejemplo, yo en mi EPS no me puedo quejar y me gusta, yo digo, o sea, no me gustaría que me la quitaran. Sí, ahora, me preocupa más que pasen a ser ahora sí controladas por las mismas instituciones de salud, porque a su vez, primero, son instituciones públicas, hablemos de eficiencia. Históricamente, ¿quién puede debatir que es más eficiente una institución pública que una privada? Y Acá. más en nuestro entorno, más en Colombia, más en nuestra historia. No pasa, no pasa. Hay buenas empresas. Ecopetrol es un gran ejemplo de una empresa que cuando fue 100% pública lo hizo bien, y ahora que es mixta lo sigue haciendo muy bien. Por lo menos hasta no sé qué vaya a pasar ahora que se politizó un poquito. Vea, por ejemplo, si yo lo coloco en paralelo al Reino Unido, que tiene un sistema de salud netamente público, es totalmente gratis. En el escalafón de la Organización Mundial de la Salud y varias entidades internacionales que hacen como la calificación de cómo están los sistemas de salud en el mundo, está de sexta aproximadamente. Aún así, hay mucha queja, pero el problema del Reino Unido no es la deficiencia del Estado frente a su manejo del sistema de salud, sino frente a que no tienen personal. Pero más allá de eso, y es muy cierto lo que dice usted, desde que nosotros no tengamos una transformación cultural, Camilo, en valores, en valores que van a representar eficiencia del Estado, transparencia, desde que nosotros no tengamos una transformación cultural, nosotros no vamos a ver eficiencia en el Estado. Y por ende, este tipo de reformas, por más ideológicas y bonitas que suenen, y por más que quieran atacar a un negocio, que es evidente, sí, porque si hay empresas de salud como Suramericana, por ejemplo, como otra EPS Sanitas también es muy buena, son empresas que demuestran que el manejo de los recursos de la salud pueden ser bien manejados, pueden ser eficientes y pueden ser buenos. Pero usted sabe, por ejemplo, que en este caso Sura saldría de la ecuación
queda Sanitas por la capacidad de... ¿De manejo? No, por el... Se me va la palabra. Porque ha llegado a más personas. Por el, Ok. sí, Por la cobertura, por la cobertura. Sí, para la palabra. Es más grande. Mientras que Sura ha sido, pues, ha escogido con... Sí, tiene un nicho de mercado muy, Nicho, pero vamos a ver. muy marcado, ¿no? El servicio que presta Es muy bueno. es excelente. Claro, claro, claro. Y se va a ir. Y ya simplemente no tengo la opción, porque mi opción es ir ahora al hospital más cercano a mi barrio. Así es. Ya, punto final. Y además, si yo, por mi esfuerzo, por lo que he hecho durante mi vida, pudiera pagar digamos, un mejor acceso es como que ya hay, y aquí viene también ese como, donde se evidencia cierto resentimiento, ¿no? Y es como, si tú te lo puedes pagar de malas, ya no te lo vas a poder pagar porque los otros Sí, no han podido o sí, no van a poder hacer. sí. Como si eso fuera malo. ¿Por qué? Si usted lo ha logrado, lo ha trabajado, si se ha hecho un camino, ¿por qué no va a poder permitir dárselo y dárselo a su familia? Hay un resentimiento social, ¿no? Claro. Hay un resentimiento Y social. dígame cuánta gente en el fondo no dice, qué bien que ya ahora ellos ya no, así quieran, no pueden. Vamos a estar todos iguales. Sí, pero todos iguales abajo. Abajo, exacto, con una menor Entonces, calidad. Y eso no. esa es la lógica que a mí No, no me y es que eso es precisamente el punto que llegamos de lo que empezamos a hablar cuando dos o una diversidad de políticos, de corrientes distintas puedan llegar a un común acuerdo en realidad para el bienestar común de todo Colombia. O sea, no somos capaces, no lo hay. A mí, y se lo decía ahora cuando hablábamos, a mí me gusta la posición de algunos del Partido Verde que han llegado a ser un poco más críticos y objetivos, que apoyaron en campaña a Petro, que dieron su voto a Petro, pero que han sido críticos con el gobierno por ciertas situaciones. Y eso es magnífico, Camilo, porque si estuviéramos, porque por ejemplo, la posición del Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿de qué depende? ¿De un criterio objetivo? No depende de un criterio objetivo. Depende única y exclusivamente de la mermelada. ¿Me van a dar mermelada? Listo, yo estoy de acuerdo con la reforma de la salud. ¿No me van a dar mermelada? No estoy de acuerdo con la reforma de la salud. O sea, no hay... Y es increíble, ¿no? Y son los dos partidos más tradicionales. Cero sentido de pertenencia. Cero. Primero, con su puesto, o sea, con su labor como dirigente, y también sentido de pertenencia con el país. Y es Cero. que, Camilo, Solo es cuentas bancarias y exacto, poder, ¿no? Y ahí llegamos precisamente, y ellos en qué juego nos tiene a nosotros esa clase política que sigue manejando todo lo del Estado. ¿En qué nos tiene? ¿En qué es izquierda y en qué es derecha? No nos tienen en ningún otro juego. No, y qué pereza, después de más de 2 siglos de la Revolución Francesa, todavía estamos... Hay gente que cree aún que ese es el juego político nuestro. Y que es el único camino, ¿no? Que es el único, exacto. Porque sí se ha dado cuenta que nos han llevado a idealizar tener una postura extrema. ¿Sí se ha dado cuenta? Es como que, claro, mire, no me importa, él es de izquierda o de derecha, pero qué bien porque es extremo en su... Al punto, como... exacto. Al punto, Camilo, que por ejemplo, cuando políticos como yo le digo, que del Partido Verde, como Katy Jubiano, que es una que fue activista política, me parece muy buena, cuando se empieza a apartar de algunos parámetros con los que está jugando el gobierno actual, ella le empiezan a decir tibia, o le empiezan a decir, es una derechista enclosetada, es que se volvió uribista, ¿sí? Y lo mismo pasaba en el gobierno anterior. Aquel que apoyó eventualmente a Uribe, o en su candidato Duque, y eventualmente se volvió contrario a lo que estaba haciendo Duque en su gobierno, en su desarrollo de gobierno, entonces ya se había vuelto de izquierda, ya era el socialismo, ya... O sea, es una cosa enfermiza. Y yo pensé que nosotros íbamos a dejar esa polarización cuando terminó el gobierno de Santos. Y pensé que de pronto Duque iba a empezar a tener un poco más de cordura en ese sentido, pero estamos exactamente en lo mismo. Y no sé si peor, porque soy un gobierno de izquierda por primera vez en 200 años de democracia. De izquierda. Sí, porque también tendríamos que empezar a definir lo que es la izquierda para saber si hay coherencia entre el discurso y el actuar. Partiendo de allí, pero volviendo, hay un tema que me gusta y es por qué satanizan, porque yo siento que sí, como se volvió la pelea entre dos extremos, es como si impusieran a dos orangutanes aquí sin razón, pero como tienen fuerza para darse, entonces, qué bien, ¿no? Qué fuerza tienen. Y en cambio,
quiénes, porque ahí yo abiertamente me incluyo. Yo sé que quienes me sigan saben que mi posición es muy de centro. Entonces, ese tema de tibio, ¿sí? Que es, usted es tibio, por lo tanto, no se define. Sí, Cualquiera no me defino. sí. O sea, es decir, podrían hacer la extrema centro, Entonces, porque eso exacto. desde un conjunto, porque el centro, ¿qué es? Finalmente es una doctrina y un conjunto de ideologías. Y yo puedo mantener una postura extrema Claro, frente a esa doctrina. claro. Y es que, Camilo, los países del primer mundo, cuando uno ve ellos cómo funcionan políticamente, en campaña se atacan y se dicen lo que quiera, pero cuando ya está montado el poder, son capaces de llegar a conciliar puntos con tal de sacar adelante propuestas o ideas o reformas que le den al país en un sentido común prosperidad a todos. O que sea por lo menos en el proyecto que se monte, venga, creo que esto puede servirnos a todos y todos vamos a empujar para allá, ¿sí? ¿Qué Pero acá pasaría? somos capaces, Camilo, y perdóneme, acá yo he visto la clase política en otros tan agresiva que no les importa mandar el país al abismo en todo sentido, con tal de decir ellos, acá estamos nosotros como salvadores y acá estamos. Sí, sí. O sea, ¿cuánto embriaga el poder? Pero mire que, o sea, usted van a pensar en cuál puede ser, por ejemplo, por qué los norteamericanos, que además, pues, evidentemente, su base, aunque es un país, pues, mezcla de todo el mundo, Es una pues, diversidad muy grande. nace De de inmigración. un principio inglés. Sí. Digamos, los ingleses son los que de alguna manera, Sí. Mayoritariamente son alguna cultura como base, pilar, y de ahí, pues, alrededor de otros. holandeses, alemanes, españoles. También. Pero tal vez ellos entienden el país y el concepto nación muy diferente a nosotros. Puede ser que parta de cuán antigua es su historia y de todos los procesos que han tenido que vivir, porque si nosotros pensamos que ir a Cartagena y dar una vuelta a la ciudad amurallada es ir y cambiar Conocer la historia, pues cuánta falta nos hace ir y recorrer pueblos de Europa, incluso Asia, ¿no? Entonces, de pronto hay algo ahí que nos faltó a nosotros, que es un tema de identidad, y por lo tanto se puede traslapar a lo que es la concepción de nación y de país. Porque de pronto nosotros, cuando hablamos de familia, podríamos llegar a hacer eso. A no ser tan arrogantes en cierto caso, a dar el brazo de torcer en pro de nuestra familia, nuestro único núcleo familiar. Ajá. De pronto sí lo somos, porque usted sabe que aquí toda la gente dice, no sé qué, pero mi familia, ¿no? Mi familia, sí tenemos el concepto de familia arraigado. Claro, pero es por muy encima de lo cerrado. que sea. Exacto, pero es hasta ahí demasiado llega. cerrado. Exacto. Sí, hasta ahí llega. Tal vez es para... Si Es que- queremos de alguna manera entender cómo ellos pueden ver su país y si el concepto nación, Ujú. puede ser pensando en cómo nosotros vemos el concepto de familia. Yo por lo menos de lo que he podido vivir, de lo que he podido leer, de lo que he podido analizar, porque bueno, pues uno viajando de todas maneras tiene mucha tela donde cortar. Y yo siempre se lo digo a las personas con las que yo hablo, es que la gente de los países, llamados países del primer mundo, no son diferentes a nosotros. O sea, no es que haya un super gen que domina en estos países y nosotros tenemos un gen malo. No, hay gente que lo plantea de esa forma. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Realmente no lo creo porque he conocido gente de muchos lugares del mundo y sé la calidad de gente que nosotros tenemos en un país como el nuestro. Hermano, hay muchísimo talento, hay muchísimas cosas buenas, pero es un tema de valores y esos valores precisamente se representan desde ahí, desde la familia. Y vemos el concepto de familia muy como de, con mi familia, con mi sangre, todo, pero desde afuera, de puertas para afuera, Incluso en todas ya las no somos clases. nada. Pero creo que eso sí puede ser un común denominador, el concepto familia. O sea, tanto en la clase más humilde hasta los más ricos, Sí, 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 incluso por supuesto. podrían decir, no, es que los ricos Exactamente, no, igual exactamente. ellos defienden su... Entonces, ellos manejan, para mí, un concepto muy sociedad. Estados Unidos porque tiene una mezcla de lo que ya hablamos ahora, pero por ejemplo Europa, cuando uno mira Europa, hombre, Europa es un continente, que es un continente, pero es un país grande de esta zona, en términos geográficos. Estos manes ya vivieron 2 guerras mundiales, Camilo. ¿Usted cree que ellos... siglo, o sea, quiero decir, Exacto. en el último siglo, O sea, pero de ahí para atrás ellos- han vivido muchísimas cosas. Ellos, yo siempre lo he dicho, o sea, un estado también es como una persona que con las crisis crece, madura y se vuelve más consciente, para mí. Y por eso ellos como sociedad ahorita, hermanos, o sea, ellos no piensan solo en su núcleo familiar. Es más, para ellos el concepto de familia es muy como, sí, pero también somos todos.
En el Reino Unido, por ejemplo, cuando yo hablaba con personas que son ingleses, de hecho uno de ellos es inglés y colombiano, es de mamá colombiana, papá inglés. Y él me decía, hermano, porque él vivió también acá en Colombia. Con su café, era frío. Y él me decía, hermano, yo no entiendo en Colombia por qué a uno lo pueden matar por un celular. Pero cuando uno analiza que el 58% del Reino Unido recibe beneficios, yo le decía, porque es que si no reciben beneficios los que están acá, créeme, que por la droga o por el alcohol o por cualquiera de las falencias que puedan tener dentro de su núcleo, salen a buscar la vida. No, digamos, Y eso no quien tiene dice justificación. Quien dice eso desde el sentido, no puedo entender por qué, pues es por ignorancia, por un desconocimiento garrafal. Pero Sin es que que eso tenga una justificación. claro, pero es Eso que, es de los- Camilo, es muy normal encontrar gente en el primer mundo que no tienen ni idea cómo funciona un Estado. No, total. Es que más, hay gente del primer Y están mundo- apartados de la vida, o sea, de la realidad que se pueden vivir en dos mundos, o sea, en un mundo como el nuestro y en un mundo como el de ellos, que es impresionante. viven en una burbuja. Viven en una burbuja, exactamente. O sea, uno no los puede condenar por eso porque ellos viven en una burbuja. Y dicen, pero ¿por qué se roban la plata del Colombia? Sí. ¿Por No, qué? imagínense que yo hablaba en otro podcast que tengo, que es un podcast, es un hobby, un tema personal que se llama Vivir para Contarlo. Pero... Sí, usted me está volviendo adicto a los podcasts también. No, pues es que lo hago por placer. Por eso lo pero hacemos. también por un amor, un acercamiento. Venga, porque es bueno decirlo, ¿no? Esto que estamos haciendo, usted y yo lo hacemos tomándonos un trago, una cerveza. O sea, esto lo hacemos nosotros recurrentemente. Sí, y es un ejercicio que, o sea, lo hacemos porque nos gusta. No, que nos gusta. No tiene otro fin. Exactamente. Y pero imagínense que el último podcast es con mi prima, Sí, Que lo empecé a ver, pero no lo... de Escocia. Ujú. No lo enganchó y no lo terminó de ver. Entonces, ese podcast, en una parte, contábamos una anécdota que me pareció. Usted conoce el sitio, que es lo que se llama la represa. Sí. Básicamente un río que tiene ahí. Sí, cerca de las cabañas de su familia. Y entonces, al pasar por allí, pasaba un carro por el río y o sea, ella se asombraba de, pero ¿Qué está ¿por haciendo? qué está pasando un carro por acá? No, pero estaba indignada porque además ella lo veía desde el punto de vista como ambiental. Entonces yo le decía, mira, pues primero hay un planchón, o sea, es decir, tiene una estructura de cemento para permitir que eso pase. Y dijo, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué intervienen el río? ¿Por qué no hacen un puente? O sea, la lógica es, ay, pero qué brutos, ¿sí? Tan fácil que es Sí, hacer un es puente que y no montarlo conocen acá. que existen los puentes. Entonces, claro, ahí hay una divergencia de realidades increíble, que no lo hacen por malo ni nada, pero pues es normal entender No. que para nosotros, por ejemplo, eso es la menor preocupación, ¿no? Yo no sé si le conté complejidades tan grandes que tiene la sociedad. que yo quedé muy asombrado, de hecho, con Natalia, mi esposa, quedamos muy asombrados de Milán. La cantidad de árboles que hay en la ciudad, hermano. En grandes avenidas, además. En grandes avenidas. Está súper arbolizada la ciudad. Oye, Bucaramanga, ¿por qué no es así? Es que a eso es lo que voy. Yo me acuerdo, se lo digo porque ¿se acuerda una conferencia de Jaime Garzón en el 97 que hizo con la universidad, sí, que se volvió muy viral, que fue en la Universidad de Cali, Sí, eso han salido. en la Universidad del Valle? Y él decía que en ese tiempo, cuando los europeos venían acá, ellos venían y se quedaban asombrados con la cantidad de verde que había en nuestras ciudades. Claro, estamos hablando hace 25 años, cuando él dio la conferencia. Y cuando uno viene a revisar ahora lo que significa un plan de ordenamiento territorial bien hecho y pensado en el futuro, pues hermano, esas ciudades pensaron hace 25 años precisamente en eso, en empezar a oxigenar mucho más sus ciudades, a que no todo sea cemento, sino que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. ¿Y qué vemos nosotros acá? Nomás acá en la ciudad nuestra, lo que es la parte de cabecera, lo que es la parte de Sotomayor y estas zonas donde hay muchísimo edificio, los árboles se fueron. Y por ejemplo, Y desaparecieron. Sotomayor, que es un barrio de los más tradicionales, era un barrio que tenía árboles y ya no hay. Cabeceras no hay un solo árbol. Por supuesto.
menos pinitos que siembran en las porterías. Y ahí es donde vamos, Por ejemplo, Camilo. Cúcuta sigue teniendo, Todavía conserva sí, muchísimo. que también lo hace por supervivencia, ¿no? Por un Por tema el de mismo, clima y por el demás. tema del clima. O sea, ni siquiera es por un concepto de estética o un concepto ambiental, sino básicamente por un tema de supervivencia. Y es ahí Pero es que aquí no se donde... respeta el POT. Es- El POT, resulta que acá, pues, y usted se da cuenta, y lo sabe, su papá también pues conoce mucho del tema. Por ejemplo, los conjuntos cerrados, que Bucaramanga es una ciudad yo creo que es la ciudad que más conjuntos cerrados. Es en proporción a los habitantes de la ciudad, es la que más tiene propiedad horizontal en Bueno, Colombia. usted tiene el dato, Ujú. genial. Entonces, yo me asombro como una propiedad que tiene cientos, incluso miles de unidades familiares. O sea, eso es un pueblo metido en una partecita así, que esa es de las problemáticas que tiene Bucaramanga, es que su crecimiento es vertical, Sí. que geográficamente... Porque no tiene más. cómo. Entonces, Y además organizadamente no lo tiene como. seguramente, pues ahí voy. Por ejemplo, porque una entrada a una portería de una unidad familiar no tiene ni siquiera bahías. Y estamos hablando de cientos de unidades familiares donde llegan a cada segundo un vehículo que no tiene donde parquearse, sino sobre la vía, Sí. que además es pequeña, que no está... Sí. Y entonces, caos. Claro, caos. entonces vamos al fondo de esa situación. Por ejemplo, el edificio de la 27 con 52, que es de Campesa, el edificio alto que hizo una constructora española. Ese edificio se llama... se me escapa el nombre. Pero El más alto, el alto. Infinity. Creo que es. Infinity. Infinity tiene casi 40 pisos de Y el alto. que está diagonal, que es mucho más pequeño, tengo que decir que es un diseño que me parece muy, muy bonito. Muy lindo, ¿no? Es que los diseños, hay diseños hermosos en la ciudad en cuanto a edificio, pero en cuanto a ese planteamiento de propiedad horizontal en una ciudad como Bucaramanga, es un caos. ¿Cuántos, Sobre la 27, que para quienes exacto, no sepan, cuántos la 27 ¿Cuántos esta carros es la- pueden la salir? principal arteria que comunica toda la zona metropolitana. Toda la zona de Bucaramanga? O sea, es una Entonces, locura. ponerlo sobre una esquina es llevar a cientos Entonces, de vamos- carros al día. vamos a, en un lugar. vamos a ver una cosa, Camilo. ¿Cómo le dieron el permiso a esa constructora para que hiciera ese edificio? Curaduría. ¿Qué es curaduría? ¿Quiénes son la curaduría? ¿Cómo nombraron la curaduría? Entonces va uno a ver que la curaduría sí tiene puestos de carrera, pero hay otros puestos que son políticos y todo viene siendo un mismo círculo. Y evidentemente, Sí, exacto, y porque además de eso, y mire que son lugares, Además- y vuelvo al tema, son lugares que no tienen espacios para, por ejemplo, los autos que llegan a esperar. Y entonces, ¿qué se está convirtiendo eso también? En un problema tremendo para la ciudad, porque ahora se parquean ahí los carros para dejar, para recoger, etcétera, sobre una arteria principal que por hecho ya es tremendamente ocupada. y ahí parte uno de los grandes problemas principales del tema es que el plan de ordenamiento territorial no es pensado a futuro, sino es pensado en el negocio que tienen los políticos montados con determinadas zonas de la ciudad donde son dueños de predios, determinadas zonas del área metropolitana donde tienen predios. O sea, es un compendio ahí de corrupción absurdo, hermano. Absurdo. Entonces, esos planes de ordenamiento territorial, si no son hechos o están hechos con base a lo que puede suceder en la ciudad, una ciudad como Bucaramanga, con el tema geográfico que tiene, a 50, 100 años, Y en no va a 50, pasar. 100 años, esto va a ser invivible. Va a ser una ciudad invivible. Pero ¿a quién le importa? Quiero decir, quienes están a cargo de eso solo dicen, "Ve, yo me voy a morir, da muero en igual. 30 años". Lo importante es que me den la comisión, que me paguen por yo dar la firma, etcétera, etcétera. No importa. Sus yo creo hijos que van a recibir herencia de todo lo que tienen se van a ir a vivir a Europa o a Estados Unidos. Y si no, pues le van a pasar mejor en su TXL. Sí. O van a vivir en la Mesa de los Santos, o Ritoque. Toque, etcétera, y se alejan del pueblo. Entonces, Y eso no es resentimiento, Camilo, eso es muy bueno acotarlo. Eso no es un resentimiento porque nosotros pertenecemos a una clase social que ha tenido oportunidades de vida, pero que tampoco pertenecemos a esa rosca o a esa mermelada que ha hecho lo que ha hecho o sea, la yo lo ciudad. que insisto es, y de hecho a mí sí me da rabia cuando hablan de, o sea, cuando le tiran a la gente que tiene dinero, como si eso fuera un problema, un delito. Y la mayoría de veces,
pues para no ser injustos, pues gente que se la ha luchado y se la ha guerreado. Hay muchísimos, claro. Y es más, que deberíamos verlos, o sea, al contrario, darles el mérito y el valor que tienen. Porque es gente que genera empleo, que aporta a la economía. Algo hace. Bueno, pero hace más que la mayoría. A eso voy. Una persona que logra tener una compañía y generar 10, así se hace un solo empleo. Ya. Tiene mucho más valor que el que sí. simplemente se le pega al Estado. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué se convierte como en ese tire? Debería pagar más. Sí. Pues paga lo que tiene que pagar. Lo que tiene que pagar. Porque tienen que ser hay algo cierto, y es algo que yo también he hablado muchas veces con las personas, y es que hay empresarios del país que se han vuelto empresarios de la noche a la mañana, y que eso no lo podemos esconder. Pero es que eso es otro cuento. Exacto, pero es que precisamente... Pero es que, Mario, esos no son empresarios. Es que por eso. Entonces ese concepto de empresario también, porque es que, o sea, hay personas... Permítame, qué pena ser aquí tajante, pero yo le apuesto que en Colombia, al que es empresario, le tienen más resentimiento que al pícaro. Y le voy a dar una explicación. Sí. Al político corrupto, al pícaro que ha hecho plata, le tienen más respeto que al empresario. ¿Por qué? Porque muchos sienten que ese sí es un camino que pueden hacer, porque es más fácil, más rápido. Sí. El ser corrupto, el ser, de pronto si yo me engancho aquí... Si estoy dentro de la rosca y la mermelada, la oportunidad y no sé qué y demás, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer o a tomar el camino de un verdadero empresario? Así es. Entonces, es paradójico. Pero tiene todo. Que aquí a la gente, a los políticos, que la mayoría, no voy a decir todos, son corruptos, y a la gente que uno sabe que se ha enriquecido con al 99% que es un amplio sector de la gente que tiene dinero aquí en Colombia, los que se han enriquecido de manera ilícita, les tienen más respeto, sí, y entre más sea su chabacanería al doctor más respeto. Sí. Pero yo siento que la explicación es porque sienten que pueden llegar más a este lado, es decir, yo creo que ahí hay una combinación de cosas. Para mí hay una combinación de cosas, y lo que le insisto nuevamente en el tema, soy muy enérgico en el tema de valores y de principios que como sociedad no tenemos. Pero aparte de eso, aparte de que la política desde esa perspectiva que la estamos dando le muestra una vida fácil a las personas desde lo económico, también el narcotráfico tiene mucho que ver. O sea, para mí el narcotráfico ha permeado tanto la sociedad que llegar a tener dinero es como no un camino que yo debo seguir en construcción y con base en valores y principios, en una idea de negocio, en algo que va escalando con el tiempo y que realmente me convierta a mí en un muy buen empresario, en un empresario destacado, sino que no. Si yo la puedo hacer fácil, ¿por qué no puedo llegar a hacerlo fácil? Y eso es un tema de principios, Camilo. Es un tema netamente de principios. Pero una sociedad que está permeada, que está destruida, que viene de un proceso con unas heridas tan profundas en las que se ha mostrado, y además yo siento que la televisión ha hecho también su parte allí con... Pero es que ellos hacen parte de muchas cosas. Es sencillo. Si usted... ¿Cuál es el porcentaje de la población en Colombia que no tiene acceso ni a un salario mínimo? O sea, estamos hablando que hasta el 80% de la población vive por debajo del salario mínimo. Quiero decir, dentro de ese 80% son los que ganan el salario mínimo más los que ganan menos, etcétera, etcétera. En otras palabras, solo el 20% de la población gana más del salario mínimo. Es una locura cuando uno lo ve desde la perspectiva y más desde nuestra realidad y desde nuestra burbuja. Es una locura, pero es una realidad. Entonces, cuando esa gente... y que también yo lo he estado, o sea, yo he hecho parte de esa población porque yo no vengo de ninguna familia rica. Entonces, no venimos. Si usted ve simplemente como, mire, es que mi vecino que tampoco estudió, que tampoco hizo nada, que era más bien como mala gente, que era una persona, y mire, ahora ya es rico. ¿Desde cuándo? No sé. Yo el año pasado él no tenía nada y ahora ya anda en no sé qué. Entonces, ese camino fácil de que usted dice, pues obvio, eso es el que yo quiero. No, pero es que mire, tal persona está estudiando y tiene plata. No, él está estudiando. ¿Cuánto llevan eso? 5 años. Y luego terminó y la especialización, la maestría. ¿O cuánto lleva en esa empresa? Llevas 10 años ahí y ya es rico. No, él está formado. No, yo quiero el de mi amigo que hace un año no tenía nada. Entonces, ese brinco hace que se avale más al otro y como se ve más fuerte la distancia frente a quien lo ha logrado con méritos, pues es más fácil echarle hate
a este y alabar al otro porque es más probable que yo esté Exactamente. Es como... Sí. Muy buena, buena. Y ahora, súmele lo que ahora pasa con el tema de las redes sociales y lo que esto muestra en la realidad económica también, ¿no? Con los youtubers y los streamers y todo lo que esto ahora conlleva en el mundo de los negocios y cómo se convierten esas personas en... O sea, es que antes... O sea, para mí tiene cosas buenas y malas y creo que podríamos hablar un día un capítulo completo del tema. Pero no se equivoque. Pero eso también empieza... Pero eso no es fácil ni es rápido. No, claro. O sea, también tiene su mérito, por supuesto. Que más de uno cogió, pum, la toteó y de repente se olvidó viral, sí. Pero la mayoría, por ejemplo, si usted piensa en cualquier gran... Muchos se quedan en el camino. Ahorita, no sé, Luisito Comunica, estos señores llevan 10, 15 años trabajándole. Y pregúnteles cuándo pudieron ya empezar a vivir de lo que hacían antes, ¿no? Pues después de 3, 5 años de estar haciendo videos diarios. Pero la gente no ve eso y piensa que es sentarse a hablar y ya... Y muchos los desvalorizan, ¿no? Muchos los desvalorizan. Hay que quitarle mérito. Eso porque... mire, yo le voy a decir una cosa. En su momento, y le pongo de la pandemia hacia atrás, de pronto el camino a ser youtuber, a ser influencer, era más corto. Ahorita, yo creo que el filtro para quien ahora se posicione como influencer es mucho más grueso. Es pero brutal. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar allá, porque todos queremos llegar a tener influencia a través de los medios. Entonces la carrera es más brutal. El enfrentamiento es tremendo. Claro. Ya no es fácil. O sea, para nada fácil. Nunca lo ha sido, pero ahora menos. Entonces, si usted logra posicionarse ahora en recibir de eso, también me le quito. Más yo que también, digamos, pues a través de mi negocio, esto lo insisto, lo hago, lo hacemos por gusto. Por mi hobby. Pero yo me imagino que querer hacer de esto algo que se vuelva grande va a requerir un trabajo descomunal. Seguro que sí. Eso también es un mensaje para los pelados que piensan que ya es coger la cámara y sacarla del estadio y no hacer nada, ni estudiar, ni... etc. No, y lo que hemos venido hablando, ¿no? También es como las nuevas generaciones tienen que entender que ya el mundo cambia, que ha cambiado y que va a seguir cambiando y que lo que se viene son cambios estructurales a nivel cultural, económico y social muy grandes, y hay que preparar a las nuevas generaciones para eso, para tener resiliencia frente a los cambios y poderse adaptar a ellos, porque nosotros somos una generación muchísimo más arraigadas a un tipo, a un estilo de vida, pero aún así nos ha tocado condicionarnos, porque si vemos para atrás nosotros desde dónde empezamos y cómo venimos, tuvimos que adaptarnos a todo esto. De una u otra manera tuvimos que adaptarnos. Yo creo que siempre ese camino de adaptación está. Por ejemplo, en una encuesta que vi, la mayoría de niños de Latinoamérica, de Latinoamérica quieren ser youtubers, ¿cierto? Los norteamericanos quieren ser pilotos, los europeos algunos escritores. Entonces, pero si usted se pone a pensar, esos niños latinoamericanos que quieren ser youtubers, cuando ya se enfrenten a la realidad, es decir, cuando ya se enfrenten a la adultez, al día a día y al vivir del cuento, lo que es hoy ser youtuber, nada tendrá que ver en 10, 15 años. Esto va a ser completamente diferente. Así es. O sea, completamente diferente. Más a la velocidad en que estamos avanzando. Es que eso claro, Camilo, es que ya hay analistas económicos que dicen que lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial, es casi un salto social, de transformación social, como lo fue la época de la Revolución Industrial. ¿Y qué pasó en esa época? Hay una parte de la población que está completamente asustada por lo que iba a pasar. Porque ya se habla de que la inteligencia artificial va a acabar con 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. ¿Y qué van a pasar con esas personas? Muchas personas en la época de la Revolución Industrial pensaron que el mundo iba a quedar en manos de máquinas y que el ser humano se iba a arrastrar a un problema social. Pero ese choque, por el contrario, cuando se mira en realidad los datos históricos, ¿qué pasó en la época de la Revolución Industrial? Por el contrario, hubo un auge en muchísimas otras líneas económicas, se abrieron muchísimo más campos de economía con los que el ser humano pudo llegar y pudo tener una transformación como la que hasta hoy tenemos. Porque hay gente que ahorita, en este momento de la humanidad, dice, estamos en momentos críticos, estamos en muy malos momentos, pero si usted mira para atrás, el ser humano hoy,
la sociedad hoy está muchísimo mejor que lo que estaba hace 100 o 200 años. Sí, una vez se lo dijo y casi me pega usted. Se lo dije hace años, que en términos estadísticos, o sea, era el mejor momento que vive. Más, Pero creo que eso se lo digo más por el seguro. tema de la muerte, por el tema, no, creo que hablamos era O sea, por la probabilidad la de probabilidad morir. de vida, por la expectativa de vida, sí. Pero ya que conocemos de salud, ahí hay otro tema de Pero fondo estadística está, hermoso. la Sí, estadística está. sí. El tema es que frente a lo que usted acaba de decir, ya lo hemos hablado varias veces porque empezamos a hablar aquí de inteligencia artificial y Ya, sí, ahora vamos. nos va. Pero ¿sabe qué me preocupa en este caso? La velocidad. Es decir, ¿qué tiempo vamos a tener de ir adaptándonos a cada era? Porque es que venimos, internet, redes sociales, inteligencia artificial, y es como que